Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Ricardo Puetatetito, estoy cursando un doctorado en Ciencias de la Educación, mención en Investigación, Evaluación y Formulación de Proyectos Educativos en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT. Es grato para mí indicarles ahora el tema que voy a desarrollar como trabajo investigativo, que es el currículo interdisciplinario y las habilidades del siglo XXI, contribuyen favorablemente a mejorar la calidad educativa de las instituciones de enseñanza fiscales del Distrito Educativo 10D01 y barra Ecuador para el año lectivo 2023-2024. Ya dentro de la contextualización de la problemática, pues a raíz de la pandemia se ahondaron los problemas en educación que se tenían en los sistemas educativos de los países de América Latina y el Caribe, lo que implicó un enfoque primordial en buscar diferentes mecanismos para tratar de regresar a la normalidad, así como agotando todas las estrategias para evitar deserciones y pérdidas de aprendizaje tanto en lo cognitivo como en lo social. Los sistemas educativos pues nacieron en un contexto en el que mantener el orden establecido, apoyar a la construcción de los estados y dotar de mano de obra a un nuevo sistema económico parecían ser la clave para el progreso, pues a raíz de la industrialización y de cómo se desarrolló la educación en aquel momento, pues era ideal para mantener todos estos ideales, pero al pasar los años o las décadas, nosotros miramos que ya no se puede sostener este tipo de sistemas o este tipo de tratamiento educativo y de esa manera es que nace algunos cambios y la idea de estudiar estos cambios y también de definirlos para poderlos implementar ya de una manera más contextualizada, ¿no? Dentro de la formulación de la pregunta de investigación está pues cómo contribuyen a la calidad educativa de las instituciones de enseñanza fiscales del Distrito Educativo 10 de 01, Ecuador, el currículo interdisciplinario y las habilidades del siglo XXI. Adicional, tenemos las preguntas de investigación específicas que nos menciona cuáles son los componentes del currículo interdisciplinario que en la actualidad se están utilizando en los diferentes países de América Latina y el Caribe y de Europa también. La otra pregunta de investigación específica es cuáles son las principales habilidades del siglo XXI que favorecen al desarrollo personal y emocional del estudiante y cómo se las viene desarrollando o cómo se las viene aplicando. Y finalmente la otra pregunta dice, ¿qué marco teórico sobre el currículo interdisciplinario contextualizado podría aplicarse en o a las instituciones educativas? Los propósitos de investigación que vienen de la mano de la formulación con las preguntas de investigación nos da el propósito general que viene siendo verificar si el currículo interdisciplinario y las habilidades del siglo XXI contribuyen favorablemente a la mejora de la calidad educativa en las instituciones educativas de enseñanza fiscales del distrito 10D01 y barra Ecuador. ¿Sí? Es decir, que el universo a analizar, a estudiar son todas las instituciones eh, fiscales del Distrito Educativo 10D01, que son 53 instituciones. Ya como propósitos específicos que de igual manera se desprenden de las preguntas, en este caso también específicas, pues tenemos el primer propósito, analizar los componentes del currículo interdisciplinario para plantear acciones o modelos que se puedan aplicar en base a una propuesta de investigación. El propósito 2, establecer las principales habilidades del siglo XXI y elaborar una guía de implementación práctica en el aula
según las competencias que se vayan definiendo. Y el propósito tercero, definir un marco teórico sobre el currículo interdisciplinario a nivel de concreción mesocurricular aplicable a las instituciones educativas fiscales del Distrito 10 de 01. La justificación y el impacto. En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, los sistemas educativos están pasando de currículos basados en contenidos a aquellos fundamentados en estándares de enseñanza-aprendizaje y en competencias para la vida. Entonces es interesante mirar ya las investigaciones que se vienen desarrollando a nivel especialmente de América Latina y el Caribe sobre qué países ya han identificado esta situación de eh, desarrollar el currículo eminentemente en base a los contenidos y pasar y cambiar ese modelo, ¿no? Entonces, mientras que los currículos basados en los contenidos están centrados en la memorización de conocimientos, en memorizar al pie de la letra, los currículos basados en competencias hacen hincapié en adquisición de habilidades y competencias que son específicas y que le ayudarán a desenvolverse en la vida cotidiana. Es decir, ya no memorizar contenidos ni temas, porque claro, hace décadas atrás, al partir de la industrialización, ese era lo que se buscaba, ¿no? A raíz de la educación y de la formalización de un currículo así muy rígido, buscar ese tipo de, o la formación de ese tipo de personas que ayuden a, en este caso, a la sociedad y al avance de la sociedad que estaba fundamentado en aspectos socioeconómicos, en aspectos eh, más bien sociales de la época, pero ahora ya no. Hay algunos o muchos países que vienen haciendo los cambios, ya se dieron cuenta de que eso no es correcto y se va aplicando. Y es lo que se quiere ahora también desarrollar a nivel de Ecuador. Entonces, estas habilidades a desarrollar, denominadas habilidades del siglo XXI, son un conjunto de habilidades denominadas fundacionales y transversales porque son desarrolladas o en función de acciones para la vida. No es tanto teóricamente educativo, sino que es para la vida, ¿no? Y estas habilidades transversales incluyen a las habilidades digitales, como por ejemplo el pensamiento computacional, a las habilidades también cognitivas avanzadas, que vienen siendo como por un ejemplo algo fundamental que le ayuda mucho a la persona a desarrollarse, que es el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Otras habilidades también relacionadas con la función ejecutiva, estas encaminadas pues a la autorregulación y a la metacognición. Como bien se sabe, se desarrollan los aspectos cognitivos en este caso, ¿sí? Pero luego de eso aparece ya la autorregulación, que viene siendo la manera de cómo él o la estudiante entiende sus acciones y está en esa capacidad de autoevaluarse y en base de esa autoevaluación regularse automáticamente y poder programar y también hasta incluso poderse motivar para el nuevo conocimiento. Y la metacognición, que es algo que está en boga en estos últimos años, que sobre todo apoya mucho en el desarrollo del día a día en la clase y sobre todo en la evaluación, que viene siendo la metacognición el comprender, el entender el proceso de cómo yo como persona, como estudiante, he aprendido y cómo lo puedo aplicar en la vida diaria, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de las actividades de la función ejecutiva que tienen sobre todo una relación muy dinámica y directa relación con lo cognitivo, ¿no? Y finalmente, pues las habilidades en el aspecto socioemocional, como por ejemplo la autoestima, la perseverancia o la empatía. Es decir, que el desarrollo de estas habilidades, que son denominadas transversales, van a hacer que se forme a una mejor persona, ¿sí? Y a la vez una mejor sociedad y a la vez una mejor nación, un mejor país. La fundamentación teórica de la investigación viene dando desde el marco teórico en donde además de tocar los temas ya más amplios de una manera más profunda,
se enfocan en desarrollar aspectos como la OCDE, las habilidades del siglo XXI, el currículo interdisciplinario, el pensamiento crítico en el currículo, la metacognición, que es algo que estuvimos hablando hace un momento, la interdisciplinaridad en el aula y sobre todo las metodologías activas de aprendizaje, que son las que ya en el aula van a fundamentar esto que se está proponiendo, que viene siendo un currículo interdisciplinario y un desarrollo de estas habilidades para el siglo XXI. Los métodos y técnicas de investigación, pues como método se va a utilizar el cualitativo, que viene siendo un conjunto de técnicas que se utilizan sobre todo para recopilar y analizar datos no numéricos, ¿sí? Es lo que va diferenciando de la cuantitativa, ¿no? Como las opiniones, las percepciones, las actitudes y los comportamientos de los participantes en un estudio, en una investigación específica. Estos métodos cualitativos de investigación pues vienen siendo técnicas que se utilizan para explorar y comprender las experiencias y perspectivas de las personas. Estos métodos se enfocan en el estudio de fenómenos sociales y culturales muy complejos y se basan en la recopilación de datos no numéricos como entrevistas, como la observación participante, como análisis de documentos, como estudio de casos. Bueno, es muy variada y muy extensa. El tipo de investigación, pues, en relación con la metodología de investigación, en primera instancia será de alcance exploratorio y descriptivo, es decir, a partir del análisis de la literatura, es decir, un análisis de la literatura existente sobre la temática, y luego ya la investigación de campo en este caso, las autoridades educativas y también con los docentes que conforman los organismos institucionales acá en Ecuador denominados junta académica, ¿no? Entonces, con esta investigación de campo se clarificarán las nociones de los saberes previos y las estrategias metacognitivas y también de transformación. Entonces, esta investigación tendrá un enfoque eminentemente cualitativo y de tipo fenomenológico hermenéutico. Así que les invito a aún más luego con el tiempo a ahondar, a profundizar, porque esta es una temática muy interesante que va a llegar a desarrollar cambios reales en los sistemas educativos, en este caso pues en el ecuatoriano, en la ciudad de Ibarra, en el distrito 10 de 01, y esperamos a que haya sido muy clara la explicación y también una motivación para poder continuar con este trabajo. Muchísimas gracias a todos y todas.